Ya estáis todos por aquí. Bueno, a ver si va entrando gente y vamos a empezar este directo, que hoy tengo una invitada muy especial, María López Villarquide, de la cual me he leído 2 novelas, La catedrática, que me leí antes de Navidades, y ahora La juglaresa, y son 2 novelas históricas maravillosas que os recomiendo. Y vamos a hablar un poquito de ellas, pero también de mi novela, Soltera y satisfecha, que ya sabéis que es Chiclit y que es una mujer de armas tomar que habla en primera persona. Bueno, pues resulta que La juglaresa también es de armas tomar, es una bailarina en aquella época del siglo XIII en la que era, bueno, pues toda una hazaña ser mujer, y también está escrita en primera persona. Bueno, voy a ver si invito a María. Yo creo que será por aquí, a ver, por aquí quizás, María. Ahí. Bueno, hecha la invitación y ahora os aparecerá por aquí. Y nada, ya sabéis que podéis poner todas las preguntas que queráis, si van surgiendo, también os podéis contar si habéis leído alguna de nuestras novelas, qué os han parecido y cualquier preguntita. A ver, yo creo que María ya ha recibido la solicitud y ahora se apuntará. Y como os estaba diciendo, a ver, ¿por qué hacemos esta charla sobre escritura? Porque a pesar de que son 2 novelas muy diferentes, si os fijáis, la mía es del género Chiclit, es una novela sobre mujer de hoy en día, y la suya es una novela histórica, nada que ver con la novela romántica. Tiene un contenido más histórico y un enredo totalmente diferente al propio de la novela romántica. Pero resulta que las protagonistas... bueno, ahora voy a volver a invitar a María. Resulta que las protagonistas son mujeres y hablan en primera persona, por eso de ahí el título. Vamos a ver. María, si me lo puedes solicitar tú, lo intentas, ¿vale? Yo igualmente voy a volver voy a volver a invitarte. Necesitará la última versión de Instagram para poder unirse. Uy, igual no puedes unirte porque no tienes la última versión de Instagram. Quizás si te conectas desde tu móvil, si eso, desconectamos un momento este directo y empezamos dentro de... Dice, no puede aceptar. Igual, María, lo que puedes hacer es buscar conectarte con el móvil directamente. Me paso al teléfono, perfecto. Pues, venga, contadme si habéis leído la novela La juglaresa o La catedrática, los que estáis por aquí hoy. ¿Alguien ha leído La juglaresa o La catedrática, chicos? Os digo un poquito de qué va. A ver, la Valteira, que es la juglaresa, se llama María, como la escritora, y, bueno, es una niña que procede de una casa más o menos adinerada, pero sus padres fallecen y entonces se tiene que empezar a buscar la vida de otra manera, ya que su hermano mayor cae en la bebida y no consigue, digamos, no logra mantener a su hermana, ¿no? A ver solicitud. Mira, ya está por aquí María. Y entonces conoce a una persona, un juglar, que se dedica a la música. Hola, estaba Ya contando estoy. justamente que no Hola. tengo la juglaresa. Y les estaba diciendo que, bueno, Sí, sí, lo veo. que María, que es la protagonista, conoce a este juglar bueno, que la enseña, ¿no? O que permite que baile con ella y ella se da cuenta de que le encanta bailar, de que es su pasión. Y ahí empieza, ¿no?, toda su aventura para convertirse en una verdadera estrella, ¿no?, que llegó a ser famosa en Sí, todo el sí. reino. Bueno, Sí, mucha gente por aquí. la estrella del siglo XIII. Bueno, me ha costado engancharme porque tenía la versión antigua en el iPad, entonces, bueno, los errores, estos terrores del directo, pero ya estamos por aquí, nada, que... Hola. Los que nos acompañan nos lo pasan y luego los que lo vean en diferido pueden ir para adelante y ya está, no pasa nada.
Pues sí, pues ya está. Y bueno, no sé si quieres contarnos un poquito sobre la juglaresa, algo que quieras adelantar así. Bueno, lo primero, darte las gracias por haberme invitado, porque para mí es un reto total, ya no solo el directo este, sino plantearme esta conexión entre dos novelas aparentemente tan distintas que te he visto, que antes lo estabas explicando. Efectivamente, tu libro, que me lo he terminado hace poquito, creo que a priori uno no establecería ningún paralelismo, pero bueno, es que lo hay efectivamente y es esto que nos interesa comentar, lo del punto de vista de la mujer, la primera persona y inquietudes que, bueno, aunque separen 800 años o los que sean, al final, pues, no hay que ponerse en la piel del personaje. Y nada, bueno, pues sí, que si quieres que explique un poco la juglaresa, más o menos de dónde sale y por qué escogí la primera persona para hablar de ella, porque yo creo que es lo que más vincula las Eh, dos historias, ¿no? Tanto la de sí, yo creo Soltera y Satisfecha como que esta. nuestras historias se vinculan, para empezar en el contenido, porque son mujeres muy cañeras, ¿no? Son dos mujeres en su época que hacen lo que les da la gana y Sí. que no les preocupa lo que piensen los demás. Eso es muy importante también para tu protagonista. Y luego también desde el punto de la escritura, porque al haber elegido la primera persona nos hemos encontrado con cómo plasmar, ¿no?, ese mundo de alrededor. Que, por ejemplo, a mí me interesaba mucho que se viera cómo es la protagonista a través de las reacciones de los demás personajes. Porque como ella se lo tiene tan creído, en mi caso, como ella se lo tiene tan creído y se cree que lo hace todo tan bien, en realidad es una hipócrita y una egoísta y, Sí, totalmente. y la gran malvada de la novela, pues me gusta eso, ¿no? A través de las reacciones de los secundarios es como tú interpretas o entiendes cómo llega el mensaje, ¿no? Y eso es una de las cosas muy interesantes, ¿no? De ese uso de la primera persona. Cómo transmitir lo que realmente quieres, ¿no? Y no sé, pues tú, si quieres hablar porque tú también tienes la catedrática, que está escrita en primera persona, aunque son diferentes personajes. Y claro, ¿cómo te metes en los pantalones y en las faldas de tus personajes? Porque también te metes en los pantalones de hombres, Sí, ¿no? son, son, son diferentes planteamientos, pero sí que es cierto que en los dos casos eran dos mujeres que quería darles una voz especial. A lo mejor en el caso de la catedrática era una voz que como nunca tuvo porque no nos ha legado ningún texto ni absolutamente nada, y no sabemos si porque se lo cargaron no quisieron que llegase o porque simplemente no perduró por el motivo que fuese. Claro. Yo le di voz a través de la voz de otros personajes, ¿no? Ya que ella no habló, pues que los que estuvieron con ella cuenten su historia y ella está ahí detrás, pero la vas viendo, ¿no? Hay como una continuidad entre las experiencias de todos de ellos y de ellas. Efectivamente, no había que ponerse en la voz de Fernando de Rojas y de Juana la Loca, por ejemplo. En el caso de la juglaresa, la protagonista es, no voy a decir todo lo contrario, pero sí que es una mujer de la que se habló muchísimo y que ha llegado reflejada en cantigas medievales. Entonces me apetecía que ella hablase, en este caso en primera persona, y contase sus experiencias, que es cierto que como en el caso de Soltera y Satisfecha, es una mujer que hace lo que le da la gana y precisamente por esa persecución de la libertad le fue como le fue, que se metían con ella, la criticaban porque claro, estamos en lo que todavía no era España en el año 1200 y pico, ¿no? Bueno, si hacías lo que querías, pues te exponías a una serie de riesgos. Entonces, sí, la primera persona era, para mí, desde luego, lo más cómodo. También es cierto que el primer borrador del libro quería jugar con esa imagen mítica de lo que es la Valteira que ha llegado a través de las cantigas y lo que la gente en su época conocía de ella, ¿no? Era un personaje casi mítico, la leyenda de esa bailarina que se fue a la cruzada, pero que no sabemos si ha vuelto y que se iba con todos los hombres que se encontraba por el camino y que ella bailaba y lo seducía. Que en realidad todos hablaban de ella, pero nadie la conocía y bueno, luego la novela que ha salido sí que la tenemos delante y nos cuenta la historia, bueno, de esa forma liberada también, como, A mí me ha como la de tu interesado libro. mucho esta capacidad que has tenido
de utilizar el personaje como para desmentir. Es decir, tienen esta imagen de mí en las cantigas de amigo, pero cuidado, yo no soy así, yo soy de esta manera, ¿no? Es verdad que has conseguido hacer eso, ¿verdad? Has querido un Eh, poco darle una voz diferente a lo que se dice de ella, ¿no? A mí me llamaban puta, pero perdona, o sea, yo me gané la vida muy con mi trabajo hasta que, bueno, luego sucedieron unas cosas, ¿no? Es como que le has dado una voz bastante interesante a mi ver. A mi forma. sí, bueno, madre, ¿qué te parece interesante? Sí que quería no desmentir, pero dar una explicación que a lo mejor precisamente porque fui puta y me dediqué a esto durante un tiempo, precisamente por eso salvé mi reino y tuve un desempeño que jugó un papel importante. O sea, a lo mejor lo tuve que hacer para ganarme la vida, pero también lo quise hacer, o sea, lo tuve que hacer porque no me quedó otra. Y esto es algo que, por ejemplo, en el libro de referencia que tengo yo a la hora de escribir La juglaresa, cuando me pongo a ello, que es Moll Flanders, eh, lo he contado alguna vez ya esto, pero es que me gustaba mucho esta idea. Moll Flanders está escrita por un hombre, vale, que es la época que es, siglo XVIII, XVII, bueno, no, una carga puritana importante y una represión religiosa importante, pero es una mujer que desde el primer párrafo se está disculpando por haber llevado la vida que ha llevado y ha hecho cosas como la Valteira, algunas peores y otras al mismo nivel, y pide perdón. La Valteira no pide perdón, la Valteira dice voy a contar mi historia pero ahora la voy a contar yo, vosotros sabéis de mí porque han dicho esto, pero que sepáis que os voy a poner en contexto y que no me arrepiento absolutamente de nada. Sí, eso tiene mucha Y bueno, sí. fuerza. Eso hace que el personaje tenga mucha fuerza. Y bueno, de alguna manera sí que mi personaje también es así, lo que pasa es que ella hace lo que quiera Sí, por lo bajini, ¿no? Ella es muy hipócrita y dice, bueno, digamos que piensa y hace lo que quiere, pero a la chita callando, ¿verdad? si tu personaje, yo no sé si cuando tú te planteaste escribir la historia ya tenías claro que querías provocar al lector con un personaje que lo incomoda desde el principio, porque es cierto que en este género, y lo hemos comentado en alguna ocasión, como que, bueno, es una lectura que tú quieres estar cómoda con un personaje que podría ser una amiga o alguien de tu círculo cotidiano y de primeras, desde luego, no quieres a alguien que te caiga mal, pero en el caso de la tuya es que la ves y no es que te caiga mal, pero es que es tan ridícula. Es como, pero vamos a ver, si quieres llegar aquí y tú desde la primera frase estás diciendo, yo paso del amor, paso de todo esto y al final tu vida gira en torno a este tema. Entonces, Y no sé si la idea yo la verdad es era que a propósito eso. has dado en el clavo. Lo que quería era provocar, pues, que igual la novela romántica es demasiado bondadosa la protagonista o es demasiado a veces lánguida y yo quería dar algo de rebeldía en el género, ¿no? Y entonces lo tomé desde el punto de vista de la parodia. Entonces, claro, por eso el personaje es así, está como una chota, ¿no? Pero Está ridiculizadísima. mi pretensión era hacer reír. Y una de las críticas que más me han hecho es que nunca serían amigas de la protagonista, pero que se han reído mucho. Y para mí ya sí se han reído y lo han pasado bien. Y lo han disfrutado porque también yo creo que una de las cosas que tiene mi novela es que es adictiva. Estás como, ¿qué pasa? Porque es que Sí. esto como, digamos que voy ahí escalando y a una velocidad muy, muy rápida. Otra cosa que te quería comentar era esta cosa entre Tarsiana y la Valteira, que también me ha interesado bastante, porque no hablas solo de un personaje histórico, hablas de muchos personajes históricos. Pero entre ellos hay tres bailarinas. Yo me imagino que la primera es ficticia, la primera, la protagonista. Alegre, sí, Esa, como su mentora, sí. esa la que le enseñó, digamos, a bailar y a cantar. Y luego está Tarsiana, que también es un personaje histórico, y a mí me daba la impresión como que tú lo que hacías era darnos a entender que qué es verdad y qué es mentira, ¿no? De quién están hablando en las cantigas, quién es la verdadera Valteira. Es como lo de Homero. ¿Quién escribió la Odisea? ¿Existe Homero o eran varias personas que escribieron en tiempos diferentes incluso, ¿no? Y eso también me ha gustado muchísimo, porque es ahí algo que tú has trabajado, ¿no?
Sí, a ver, sin destripar el libro tampoco del todo, aunque bueno, ya da igual. Sí que los puntos de vista son un poco engañosos al final. Hay una primera persona, pero las primeras personas al final siempre son, como decían, me acuerdo cuando estudiaba el personaje no digno de confianza, un narrador no digno de confianza nunca, por mucho que te esté contando un suceso que ha vivido, que ha sido testigo, del que ha participado o que le han contado, siempre está filtrado por lo que él quiere contarte o ella quiere contarte. Y en este caso, pues a Valteira o sea, sufre tanto, lo pasa tan mal por tantas cosas desde que es niña hasta que ya tiene una edad que es, bueno, prácticamente para retirarse, digamos, si fuese bailarina profesional, ¿no? Que claro, la historia había que mezclar no es solo ella contando lo que le pasa y sufriendo o divirtiéndose, etcétera. Hay voces ahí que se entrecruzan y hay el personaje de Tarsiana, el personaje de Alegre, son como también el personaje de Violante de la reina, pero como los complementos de ese personaje que tiene diferentes caras. En el caso de ¿no? Tarsiana y Alegre son otras bailarinas, sí. Son como sus alter egos también, ¿no? Sí, sobre todo creo que se aprecia mejor con el personaje de Violante de la Reina, que es como la mala malísima y es la mujer poderosa, pero es que Valteira es también tremendamente poderosa. Una lo es en la política, en el terreno del gobierno y de la influencia que tiene sobre su marido a la hora de tomar decisiones en un conflicto bélico y solucionar ciertos asuntos. Y en el caso de María es un personaje tremendamente poderoso por su atractivo y por su carisma, ¿no? Y porque fácilmente se rodea de gente que quiere estar con ella, quieren ver sus espectáculos y eso Violante lo envidia. Y María se siente frustrada y también puede llegar a envidiar, pero por eso, porque ¿por qué las leyes son así injustas con las mujeres y no? Entonces esa yin-yang, digamos, de las dos mujeres era Violante lo que quería dejar. es la gran malvada de tu novela. Mm. Es la reina Violante, esposa de Alfonso X el Sabio, y que tiene cierta envidia porque, claro, la juglaresa pues tiene muchos pretendientes, ¿verdad? No vamos a desvelar nada de la trama. Pero me ha gustado mucho también ese personaje y creo que le da un puntito muy, muy interesante. Yo creo que incluso también podrías haber llamado a la novela La Reina Violante, ¿no? Aunque no es tan... La vida no es de... No se cuenta la vida de la Reina Violante, pero tiene Sí. una gran carga, ¿verdad que sí? Mm. Y hemos hablado antes entre nosotras la importancia de los enemigos, ¿verdad? La importancia Mm. del gran malvado, del antagonista. En mi caso, yo he creado un antihéroe que es Te iba a preguntar protagonista, por ellos. demonio. A mí me la han comparado a Maléfica, por ejemplo, y la verdad es que era lo que yo pretendía, o sea, crear un malo maloso, ¿no? Y Mm. Violante sería tu malo maloso también, ¿no? Sería esta enemiga que va a intentar por todos los medios saltarse todas las normas que pueda con tal de quitar de en medio a la Valteira. Claro. Sí, y que además es un personaje muy atractivo de trabajar con él. Yo por lo menos me lo pasaba muy bien pensando en todas esas maquinaciones de ella, ¿no? Todo ese... sí, partiendo de la envidia y de dejarse llevar por su pasión, lo que esta mujer era capaz, y no gratuitamente, porque también yo creo que Violante merece una novela aparte, que se cuente su vida, que se novele o no, Sí, pero sí. sé que hay estudios al respecto, pero llevó una vida bastante terrible, ¿no? Esto de que con 13 años te casen y ya tengas que tener hijos en esa época porque era tu cometido y ya es tremendo, ¿no? Y ese sufrimiento, no, es que mi marido, pues no, como no consumamos el matrimonio, pues esto no, o sea, mi función en la vida que es esta, no la puedo, estamos hablando de una niña de 13 años, entonces, eso más luego todo la presión de, podemos imaginarnos la situación siendo hija de Jaime I y pedir ayuda a tu padre, que tu padre te la rechace porque tu padre depende de la aprobación de las cortes, etcétera, etcétera. O sea, es este ritmo de vida que, vale, no es que fuese mala, no sabemos qué carácter tenía, pero a mí me parecía que tomar su figura y meterla en el libro como algo, como, bueno, pues si tiene algún tipo si tiene motivos, si alguien puede tener motivos para estar enfadada y rencorosa, perfectamente puede ser Violante.
Sí, yo creo que se te da muy que bien también, sí. retratar el carácter de la mujer, se te da bien y yo creo que son los dos grandes personajes de tu novela, en este caso, serían la juglaresa y Violante, seguramente. Y te quería preguntar, porque me daba mucha curiosidad, ¿cómo haces para que no te salgan todas las voces iguales? Por ejemplo, la catedrática, ¿qué estrategia utilizabas a nivel de escritura para que no te salieran todas las primeras personas igual? Porque quieras que no, eres una solamente, ¿no? Entonces, ¿cómo te diversificas para que, pues por ejemplo, la Juana sea a su modo, la sirvienta esa que era traicionera, que sea a su modo, Fernando de Rojas, que sea a su manera, ¿no? ¿Cómo lo hacías tú para inspirarte o para decir, no, es que le pones una característica? ¿Cómo haces? A ver, yo es algo que también lo suelo contar y en este libro ha quedado claro porque incluyo dibujos. Yo cuando escribo dibujo siempre, o sea, yo dibujo, pero dibujo detalles de todo tipo que parece que no, pero te ayudan a inspirarte muchísimo. Es como cuando ves a los diseñadores y a esta gente del mundo de la moda que se hacen sus paneles, ¿cómo le llaman? El mood panel. Bueno, o sea, yo hago dibujos, pues eso, de un zapato o de, pues con la comida también, me documento mucho con esto. Entonces, todos estos pequeños detalles me hacen construir cómo sería la conversación de un personaje que está rodeado, pues eso, la cocinera, cómo habla una cocinera que está, que es prácticamente analfabeta y que su vida, su día a día consiste en esto, o cómo habla una infanta que se cría en un ambiente que es el que es, que habla 6 idiomas y que es todo este tipo de cosas, ya no solo leyendo textos que describan textos de la época. En el caso de la catedrática, El jardín de nobles doncellas, era como el libro con el que se educó a Isabel la Católica, era básico, o los textos de Vives, ¿no? Que era como cómo se educaba a las mujeres, con qué tipo de textos, qué nociones recibían las mujeres que podían acceder a ese tipo de educación, ¿no? Siempre era como una educación para no estar educadas, digamos, Sí, para nunca dar una clase de nada, para nunca aprender nada. Entonces, en cuanto a eso, sí, además me gusta mucho, ¿no? El amueblar poquito a poco tu novela con estas cosas y luego meterte a escribir, que también es verdad que me pasa que cuando me pongo a trabajar, me pasó más con la catedrática que con este porque iba cambiando de personaje y de punto de vista, pero el propio personaje me va llevando a otra historia que yo no tenía planteada en cuanto me pongo a construir los diálogos. Los diálogos, no sé si a ti te pasa porque tu novela tiene muchísimo diálogo y además es un diálogo muy fluido y muy rápido, que conectas muy bien con él porque es muy cotidiano, que se te va. A mí por lo menos se me va esto que dicen de que los personajes cobran vida cuando te pones a hacer diálogos, tanto si tienes que utilizar el recurso de la época y estilísticamente cambiarlo, como si es de hoy, de contemporáneo, toman vida, ¿no? Yo creo que a ti seguro que te ha pasado porque además hay bastantes personajes en tu libro y, y juegas con el contexto de la cafetería, del puesto de trabajo, las oficinas, luego cuando se van de medio de vacaciones ahí a las piscinas, estas te lleva, o sea, tú te crees que tienes el guión y la historia en la cabeza, pero al final montas un diálogo, ¿no? ¿No te pasa a ti? sí, tal cual. Yo creo que detrás de una novela y detrás de la escritura hay un montón de notas que has tenido que tomar. En tu caso, Bueno, pues sí, te claro. documentas, por ejemplo, también te puedes ver un vídeo, te puedes ver... Yo, por ejemplo, ahora estoy escribiendo una novela que se desarrolla en Londres y me pongo vídeos de YouTube sobre el Tate Modern, por ejemplo, o sobre Claro, pues cafeterías de... Y eso, quieras que no, te inspira. Hoy en día yo creo que con las redes sociales que tenemos podemos documentarnos de una manera totalmente diferente a antaño, ¿no? Ya no hace falta irte a la India para conocer cómo es la India, por ejemplo, ¿no? sí, no, desde Por luego. ejemplo. Sí, sí, con Google Maps se hace magia también. Puedes estar en sitios que no. Sí. Y bueno, lo que decías es verdad, los personajes cobran vida y a veces te pasa que tú tienes pensado la historia de una manera, pero de repente hay algo que te llama la atención y cuanto más interesante sea, más te vas a dejar llevar por ese hilo. Si tú ves que esto tiene chispa, que esto tiene un intríngulis, o que te puede llevar por un derrotero de una subtrama interesante que vaya a mantener al lector ahí, digamos que te dejas liar, ¿no? Te dejas liar Te con dejas liar, ese sí, sí. personaje y dices, pues lo voy a seguir a ver a dónde me lleva. O sea que yo normalmente sí que tengo una escaleta de lo que va a pasar en la novela, no sé si tú lo haces,
pero siempre la cambio. O sea, siempre al final acaba surgiendo Mm. algo diferente, ¿no? No sé si te pasa a ti también. Que, Sí, sí, yo tengo que desbrozar siempre, aunque es cierto que una novela histórica siempre tienes que tener la escaleta muy clara, por lo menos las fechas no las puedes cambiar, claro, los eventos que suceden, pues eso es así y no lo puedes mover y vas construyendo alrededor. Pero sobre todo, yo es que insisto mucho con los diálogos, pero eso también al utilizar la primera persona y tratar de pensar como el personaje sobre el que estás escribiendo, eso te ayuda también a dirigir la trama. Yo cuando me preguntan que si soy escritora brújula o mapa, pues la verdad es que no lo sé, porque yo intento ser mapa y me hago cuando estoy escribiendo me cuelgo siempre en la pared la línea de tiempo de lo que va pasando cada personaje que entra, que sale, para saber cuántos años tienen en el momento en el que se conocen, cuando nacen y demás, pero se me va. Y sobre todo cuando me pongo a escribir diálogos, por mucho que sea una mujer hablando, contando su experiencia, siempre hay encuentros, se dan situaciones y las conversaciones es que no sé, yo los veo, me los imagino ahí, sí, digo, ¿cómo sería esta tela? Me pasó con el otro libro que ya tener en las manos un libro del siglo XV y abrirlo y tocarlo y olerlo, y en el caso de la juglaresa, tener el documento que ella firma para irse a la cruzada, que lo puedes ir a consultar al archivo del Reino de Galicia y tenerlo en la mano, es ya, claro. no sé, yo la veía a ella ahí firmando. Me Yo decía, más adelante también voy a intentar escribir novela histórica por vivir eso de la documentación. Me parece una cosa muy mm, interesante. Todavía no he elegido ese personaje que me llama, que me llama, todavía no me ha llamado, pero también porque quiero vivir ese proceso de documentación tan bonito que creo que es muy interesante, sí, la verdad. Y mm, te voy a confesar que yo también hago dibujos, fíjate, sobre todo al mira, inicio. es que ayuda. Sí, sí, además me encanta dibujar, pero sobre todo al inicio siempre me hago como una especie de árbol genealógico. Y a veces también dibujitos y tal, es que ayuda a todo. Y por aquí nos preguntaba Rebeca, que es una compañera amiga mía, que si nos inspiramos con la música. Yo en mi caso no soy muy musical, soy más de leer y tal, pero ¿tú te inspiras con música también? ¿Te pones música para inspirarte? Yo he de decir que no, es que yo trabajo, cuando estoy escribiendo, trabajo en la biblioteca. Además, me gusta mucho ir a la Biblioteca Nacional, que es como silencio sepulcral Mm. y ya. Y no me suelo poner música para escribir, igual que tampoco me ponía música para estudiar cuando estaba estudiando la carrera. Entonces, me puede inspirar la música que oigo porque me pongo una película de la época y entonces estoy luego con la musiquilla, pero no a propósito, que sí que hay escritoras y escritores que sí que lo utilizan como recurso, incluso conozco a gente que cuando se pone a leer un libro le gusta estar escuchando música de fondo, pero siempre la misma música, para asociar ese libro a este disco que lo estaba escuchando en este momento, que sea música de jazz o música clásica, la que sea. Yo en mi caso no, Además, no tengo, sí que me puedo acordar de que sonaba cierta música, pero no a propósito. además se lleva mucho, sobre todo en novela romántica lo he visto mucho, poner los nombres de las canciones. O sea, Mm, al final del libro te ponen, o incluso te dan un CD, o te dan un enlace a YouTube y te dicen, este es el hilo musical con el que tienes que leerte la novela. Eso lo hacen. sí, Yo, eso está... yo en mi caso no soy muy musical tampoco, soy más rata de biblioteca como tú. mm. Y bueno, te quería preguntar una cosilla también, porque yo sé que tú eras bailarina. ¿Cómo es esto? Cuéntanos. Sí. ¿Eres la Valteira 2.0? Sí, bueno, en los agradecimientos aparecen ahí mis Claro, profesores sí. y antes del comienzo del libro, la primera frase introductoria también, que es una frase de Maurice Béjart a Gilles Goldman en el momento en el que le legó la dirección del ballet de Lausanne y que sale de un documental que es sobre el mundo de la danza, que es sobre esta compañía en concreto, pero sí, Ujú. que pase lo que pase, avanza, ¿no? Es el motor también que mueve a la Valteira a hacer lo que hace. Tenía que estar ahí el mundo de la danza. Esto también es algo que he descubierto después. Yo sabía que las juglaresas tocaban instrumentos, bailaban y cantaban, pero quise que María Valtira fuese especialmente bailarina porque era la disciplina en la que yo podía manejarme más cómoda, expresar qué se siente cuando se está bailando, cuando se está empezando a bailar, cuando se baila y una se tropieza y se cae, este tipo de cosas con una mujer que toca un instrumento no lo podría hacer.
tendría que hacer un trabajo de documentación extra, ¿no? Pero luego sí que he descubierto que las juglaresas eran fundamentalmente bailarinas. Y que, sí, entonces, pues sí, era lo mío. Yo bailé 13 años, que era algo que me Por preguntabas. eso, que Sí. digamos que yo creo que lo hacemos todos los escritores que aprovechamos algo de nuestra experiencia personal. Siempre estás Mm, dejando un trocito de ti, pero en el caso, como tú has sido bailarina, pues has aprovechado, ¿no? Como bien dices, ese conocimiento que ya tenías, ¿no? De cuando empezaste a bailar, porque la Valteira, bueno, la historia de la juglaresa empieza desde cuando ella es pequeña y toda su mm, vida, ¿no? Y bueno, yo quería comentarte también la dificultad de la primera persona, cuando utilizamos la primera mm. persona narradora, que en mi caso también, como bien decías tú antes, estábamos hablando en privado, también utilizo la segunda persona, que es el tú a tú. Sí, Eso sí, sí. aparece en mi novela, en la tuya no, pero sí se llama lo que es la cuarta pared en el cine y, Ujú. y es esa sensación, ¿no? que tienes de colegueo con Sonia, que es la protagonista de mi novela, ¿no? Es como que yo intenté, ya que es tan malvada y que nadie va a empatizar con ella, al menos intentar que ella se justifique a sí misma en todo momento y intenté plasmar algo de colegueo, ¿no? Intenté buscar el colegueo con el lector. Lo que pasa es que una cosa que sí que me interesaba mucho en mi novela, por ejemplo, era también plasmar su autoengaño. Y yo creo que mucha gente igual no lo ha entendido, pero es que lo de soltera y satisfecha es un chiste. Es ya un chiste el título. Porque, claro, ¿cómo va a estar soltera y satisfecha? Para empezar, una lectora de romántica, ¿no? Porque, ¿qué busca la lectora de romántica? Busca una historia de amor. Y nunca va a estar satisfecha si no hay esa historia de amor, si no hay esa unión amorosa. Y claro, yo veía el mundo real y decía, pero a ver, en el mundo real, ¿qué está pasando? Porque yo esto de la Isla de las Tentaciones y Telecinco y todas las cosas que se cuentan y que lo ves también en tu día a día, ¿no? Las infidelidades, los malos rollos entre amigas, las deslealtades. Y entonces dije, pues vamos a plasmar también un poco de realidad, vamos a dar una tacita de realidad. Y bueno, eh, ya te digo, a lo largo de la novela, lo que también intenté plasmar a través de la primera persona es cómo ella se autoengaña, porque dice desde el principio que quiere estar soltera y que no cree en el amor, pero luego en el fondo tiene su corazoncito que está dolida y lo ha pasado mal en su vida, ¿no? Y yo creo que eso le ha pasado a muchas personas también. O sea, que yo creo que sí que te puedes sentir identificado un poco en el Sí, desamor, ¿no? sí, ese punto de empatía está. Y yo creo que eso lo haces muy bien. Desde el principio, como que la calas a Sonia. La estás leyendo ya y se presenta está tan encantada de haberse conocido y dice esas cosas que dice que yo te lo quería comentar porque a mí me llamó la atención, salvando las diferencias, que son dos tipos de novelas, El- eso que a yo priori tampoco una diría que tiene mucho que ver. lo que yo diría es que el mío es un tono humorístico y paródico y el tuyo es un Mm, tono sereno. O sea, el tuyo es un tono sí, sereno. Aparte de que, sí, de sí. que tratas a los personajes con mucha elegancia. En mi caso, la elegancia creo que queda un poco. Es otro tipo que es vamos, cambia la época, el contexto y todo lo demás. No, pero no me refería a la mía, ahora te quería decir que a mí se me ocurría establecer un paralelismo, me lo recordó de alguna forma cuando lo estaba leyendo, a la novela Emma de Jane Austen. Precisamente porque en las novelas de Jane Austen la protagonista suele ser un personaje que enseguida empatizas con ella y te engancha y quieres como que te gusta, y Emma desde el principio es odiosa también. Entonces pasa un poco en otra línea también, con otro estilo, pero es algo parecido a lo que sucede con Sonia, ¿no? Que es como, ¿pero qué estás diciendo? O sea, es que no te das cuenta de que todo lo que te crees lo llevas aquí escrito en la frente, pero es que no, te vas a dar un porrazo enseguida, porque no, eso es... Que te quería preguntar, iba a decir, todos esos hombres que te buscas, chica, es como lo peor, ¿no? Parece que lo estás viendo y parece que es tu amiga, que ahí la segunda persona funciona muy bien porque te está contando unas cosas que es como... Todas hemos vivido ese tipo de situaciones y vas con cada personaje de mal en peor. Entonces, esos personajes masculinos que tú describes y que tú compones, que son como tres perfiles que utilizaste, porque
cada uno es a su manera, son los tres un poco perversos y malvados, pero cada uno a su manera, ¿no? A ver Sí, yo creo ¿cómo los definirías? Sí. que una de las cosas que creo que he logrado es dar personalidad a los personajes. O sea, creo que sí que lo he conseguido. La mayoría de personajes sí que tienen como sus rasgos muy definidos. Y no lo he hecho de forma consciente, es que me ha salido así. Y a ver, es que el tema de esta novela son las relaciones tóxicas. Entonces, hay tres tipos de hombres de los que toda mujer tiene que huir, ¿verdad? Y Sonia lo que hace es acercarse a ellos, ¿no? Que me hace gracia. Sí. Con uno Los busca, es como la miel con las moscas casi, de hecho, sí. Sí, sí, o sea, ella los atrae porque ella tiene este potencial, pero son tres perfiles súper tóxicos que nadie quiere ver como héroes de la novela romántica. De hecho, es que el personaje de Sonia está pensado para que tenga una evolución, pero en diferentes tramas. Entonces, en esta primera trama se la muestra encantada de haberse conocido y bueno, y que se mete en relaciones tóxicas aunque no lo busque, aunque no lo quiera. Ella lo que hace es que usa a los hombres, vale, es cierto, los usa. Pero claro, es que estos tres también son muy usables porque son tres perfiles tóxicos. Y Son bastante desechables, de hecho, sí. uno de ellos, pues, es el. No quiero desvelar qué tara tiene, pero digamos que es el típico que jamás va a acabar contigo, porque igual tiene a otra persona más especial que tú, ¿no? Ese es uno de ellos, que no sé si sabes cuál es, pero no lo diga. Luego está el mujeriego de toda la vida, bueno, que ese va con una, va con otra, no se enamora de ninguna. Y es un poco lo que Sonia quiere imitar sin conseguirlo porque es mujer. Claro, es que ahí yo también intento interpretar las diferencias entre el hombre y la mujer hoy en día. Y al hombre sí que le sale a lo mejor ser mujeriego y ir con una y con otra. Pero a la mujer, por mucho que lo quiera imitar, no le acaba de salir. Es un autoengaño, ¿no? Y ahí es lo que radica la profundidad, entre comillas, que pueda tener mi novela, que todo el mundo dice que es muy superficial, pero que yo le he puesto todo mi corazoncito, ¿no? Y bueno, claro que sí, no, es una novela con una, yo creo que tiene evidentemente con un mensaje. trabajo de recreación de personajes importantes, sí, sí. Yo creo que Es otro género, es claro. un mensaje velado por la parodia, que ya sabemos que la parodia siempre tiene mucha carga crítica. Y bueno, y el siguiente personaje teníamos a ese que tiene la persona especial que no la va a dejar, luego tenemos el mujeriego y luego tenemos el bueno para nada y malo para todo, ¿no? Que es el típico hombre que te come la oreja, que todos hemos tenido uno en la vida, que puede ser una bellísima persona, pero que luego pues a lo mejor es un desastre, no tiene trabajo o no es empático. Bueno, empático sí, es empático, pero a lo mejor es un desastre, ¿no? En algunas facetas de la casa, por ejemplo, o tal, y tampoco es alguien con quien tengas que acabar, tampoco es alguien adecuado, ¿no? El típico que va a ser tu Peter Pan, digamos, ¿no? Que va a ser como el niño que vas a tener en casa. Y no sé, yo creo que sí que le escalé bastante, ¿no? A estos. Sí, a mí me gustó mucho, no sé si porque igual que me pasaba con Violante, que me gustan los personajes malvados, y en tu caso como hay tres y son hombres y es una novela donde la protagonista es una mujer y ahí tiene una aura así muy femenina, pero los hombres que aparecen son muy identificables en la vida real y eso está guay, siendo eso, comedia y una novela que juega con el sentido del humor mucho, que es muy difícil, que yo creo que es más difícil, bueno, se dice, esto es así, que hacer reír es más difícil que hacer llorar o sin más, o contar. Sí, muchas cosas se pueden malinterpretar, por ejemplo, y también, por supuesto, hay gente que no le hace gracia cierto tipo de humor. O sea, que sí que es verdad. Sí, bueno, nunca sabes a quién vas a ofender, está claro, eso es. Escribes un libro y ya deja de ser tuyo, es como que cada uno puede leer el libro que. O sea, lee su vida también, ¿no? Muchas veces, que pasa con los libros, que parece que te quieres ver reflejado en las cosas y cuesta poner distancia. Eso pasa con todos los libros y lo bueno es que el libro humorístico tiene la excusa, que puedes decir, no, es que era broma. Ya. Pero sí, en el caso de la novela histórica. A la gente no le gusta que también de según qué cosas,
pero yo creo que Ya, estamos en el siglo XXI, la libertad de expresión y sí. también la libertad de interpretación. Y yo creo que hay que leerlo y luego ver qué impresiones te da, ¿no? Porque también los libros te hacen de espejo. Mm. ¿Sabes la ley del espejo? ¿La conoces, la ley del espejo? No lo sé, a ver, creo que sí, pero no me atrevo. Sí, bueno, La que yo tengo, la idea que yo tengo, no sé si es esta. es una herramienta que se utiliza en inteligencia emocional o en crecimiento personal, o los coach lo utilizan mucho, y es simplemente que a veces el reflejo que te dan las otras personas o lo que ves Mm, que no te sí, gusta de las otras personas te está hablando de lo que no te gusta de ti de lo que no te gusta de ti. Sí, sí, eso lo había oído con la o de pareja. lo que No, tú pensaba que mismo. estabas hablando de un recurso en literatura, pero sí, sí, sí. Y es súper interesante. Todo Mm, también el reflejo que tú mismo te das o las impresiones que tú tienes o qué te revuelve y qué no te revuelve, ¿no? Qué te hace gracia y qué no te hace gracia. Todo esto sí, con qué te ofendes, sí. te está hablando de ti mismo y te está hablando del autor, por supuesto. Aquí cada uno se retrata. Mm, Y bueno, pues, ¿qué más podemos comentar? Por ejemplo, bueno, yo te quería preguntar sobre la ficción en la novela histórica, porque claro, es que yo, por mm. ejemplo, era muy ignorante en esto de la novela histórica. Yo pensaba que la novela histórica tenía que ser muy rigurosa y eso era en la época de Benito Pérez Galdós. Pero ahora la cosa ha cambiado muchísimo. De hecho, en la catedrática está pues esta historia de amor entre dos personas que no quiero desvelar, pero que también ha traído su polémica, ¿verdad? Seguro que sí. Y, Sí, sí, bueno, sí, perdona. y me pareció un acierto. Me pareció un acierto, ¿sabes por qué? Porque la Celestina no deja, es una de mis obras favoritas, la Celestina, y no deja de ser una obra en la que se ve un chico que se aprovecha de una pobre chica, ¿no? Entonces, quieras que no, esto lo has como extrapolado a otro plano de la realidad, ¿verdad? No sé si tenías esa cosa en mente, porque yo cuando lo leí y vi cómo evolucionaba la cosa, pensé, bueno, es que en la Celestina pasa eso, ¿no? Se Mm. aprovecha Calisto de Melibea. Sí, 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 totalmente. En la catedrática juega un papel muy importante la Celestina, tanto es así que hay un fragmento calcado son palabras de Fernando de Rojas, pero es un fragmento sacado, extraído de la obra de la Celestina. Y es a propósito porque, claro, él es el autor. Entonces, eh, yo quería no justificar, pero dar cierto sentido a por qué escribió esa historia, Ujú. inevitablemente condicionado por sus experiencias personales. Y eso es una licencia tremenda. O sea, no sabemos ni siquiera si la Sí. Celestina fue escrita por Fernando de Rojas. Hay mil teorías, pero en mi libro tenía que ser así y es así. Que luego el carácter que yo le doy al personaje, pues es como, igual que se lo he dado a Violante de malvada malísima, Fernando de Rojas es un viva la virgen y un brigón y un hombre completamente tóxico. El mujeriego, Podría ¿no? ser perfectamente un personaje de tu libro. El Sí, mujeriego. sí. Eh, Sobre todo porque es embaucador y es así muy seductor, sabe mucho y te enreda y luego pues es egoísta y demás. Pero uh-huh. lo que decías de la ficción y la realidad de la novela histórica, sí, yo creo que hay algo que el lector pienso que debería tener claro desde el principio y por la experiencia que yo he tenido no sucede así. Y es que una novela de ficción histórica es ficción. Es histórica porque está ubicada en un contexto y juega con unos acontecimientos que son reales y unos personajes que son reales igualmente, pero es ficción y la ficción es la construcción de un relato, el relato que decide el autor. Entonces, uno no se puede decepcionar con esa vehemencia como muchas veces se decepciona cuando lee una novela de ficción histórica, porque es que es ficción y a veces aprendes cosas, evidentemente, porque hay un trabajo de investigación y de documentación importante y lo bonito es que lo estés leyendo y que a lo mejor descubres cosas y fenomenal, y otras veces son cosas que ya sabías, pero sí que hay también a veces como un empeño de mirar con lupa algunos detalles y bueno, yo creo es que es una novela de ficción siempre, la idea es entretener y... Es que no es lo mismo una biografía que a lo mejor sí que también tienen mucha ficción normalmente, porque es que es verdad que la gente no, digamos que no es lo mismo un tratado histórico sobre un personaje, que ahí sí que Sí, tienes sí. que ser riguroso,
que una novela. Es que en la novela entra... Sí, esa es la base para documentarte. Tienes que leer eso para luego escribir la ficción. Pero bueno. De hecho, todas las novelas históricas que me he leído hasta ahora, todas tienen una gran carga de ficción. Entonces, a veces no entiendo por qué los lectores no entienden esto, ya que al final, si quieren otra historia, que la escriban ellos. ¿No te parece? O sea, si quieren Sí, otra a ver, historia, si quieren que, por ejemplo, yo qué sé, Fernando de Rojas sea butanero en sus ratos libres, que escriban una novela en la que lo sea. Pero criticar por ya. criticar en ese sentido, porque el personaje vaya por unos derroteros que a ti no te gustan, pues ya está, cierras el libro y te coges otro. Sí, Creo a que... ver, supongo que es inevitable y pasa siempre. Escribas el libro que escribas, da igual que sea historia Claro, sí, sí, sí. o romántica o terror o lo que sea, siempre va a haber críticas, pero yo me refería más que nada a eso, más que una crítica que sea como que las expectativas que el lector tiene con la novela histórica a veces están equivocadas. O sea, tienes que saber que, bueno, te interesa el Renacimiento y vas a leer este libro, pero no te va a contar cosas. En el caso de la catedrática, a mí lo que me pasaba es que de Luisa de Medrano no se sabe nada. Entonces, como lo inventaba todo sobre ella, y entonces, ¿qué? O jugaba con eso, de personajes sobre los que sí se saben cosas y contextos puntuales que sí se sabe que sucedió, y con eso pues hacemos un encaje de bolillos y al final tenemos una historia, pero no sé, también digo que yo cuando era estudiante, y yo recuerdo que me indigné muchísimo con esto, no con un libro, sino con una película, por este mismo motivo. Entonces también disculpo a este tipo de lector que se enfada tanto con este tipo de cosas. A mí me pasó cuando vi Shakespeare in Love en su momento y le dieron tantos Oscars y fue tan... Yo estaba indignadísima porque aquello no era cierto, no podía ser. Y me llevó muchos años darme cuenta de que, bueno, es una ficción, está muy bien hecha, son unos actores estupendos y ya está. O sea, es una historia más, no. Pues a mí también me pasó una cosa parecida, eh, que fue que yo a lo mejor antes juzgaba a los escritores si ponían ciertas cosas en sus novelas, ¿no? Por ejemplo, algo tremendo que yo nunca pondría, ¿no? Cosas que a mí me ofenderían, ¿no? Y entonces los juzgaba y decía, jolín, esta autora cómo se pasa, ¿no? De poner esto, o este autor cómo se pasa. Y luego yo misma he puesto cosas que a otros les chirrían o que a otros les parecen ofensivas o fuera de lo normal. Y claro, me he visto en la tesitura de tener que dar la razón y decir, pues estaba equivocada, porque no Sí, se es puede que al poner final... límites a la imaginación. No se puede poner límites a la imaginación. Y además, las novelas no están hechas para gustar a todo el mundo. Igual que no te puede gustar No, a todo el claro. mundo, tendrás autores favoritos y otros que no lo son tanto, pero qué bonito es cuando conectas con un lector. Te habrá pasado, ¿verdad? Sí, 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 no, cuando se hace una lectura de, ya no solo que, bueno, me gustó tu libro, que sí, está bien, pero cuando alguien ha leído el libro y a lo mejor ha arañado algo del libro que tú crees que es algo que, bueno, esto lo escribo y para mí tiene un significado especial, pero es difícil que le llegue a alguien cuando le llega a alguien, ¿no? A lo mejor ese sentido, bueno, no sé, es que no me quiero poner a destripar el mío, pero sí que ha habido lectores que me han comentado ciertas cosas que es emocionante, es muy bonito. Igual que cuando te pasa como lector, desde el otro lado estás leyendo un libro y encuentras mensajes ahí, cosas que te tocan y es para siempre, ¿no? Eso es lo bonito de la literatura, creo. Incluso cuando lo lees a una edad y pasan los años y lees el mismo libro y te llegan otras cosas, porque al final somos nosotros filtrados con nuestras experiencias de la vida los que te da una lectura u otra, ¿no? Y eso Claro, es nosotros inevitable, bonito, pero... tenemos una voz personal. Cada autor tiene Mm, su propia voz. Si te pones a copiar la manera que tienen de escribir otras personas, no vas a conectar realmente, vas a hacer algo sí, artificial. En cambio, si le das tu corazón, tu voz y tu alma, con alguien vas a conectar al final, porque estamos en un mundo globalizado en el que hay muchas mentes pensantes que van a pensar igual que tú, o van a tener las mismas emociones o los mismos sí. sentimientos, ¿no? Y estaba ahora pensando en las personas bestseller, los autores bestseller. Mm, Yo siempre les lanzo una lanza. O sea, quiero decir que pienso que algo tendrán sus obras para llegar a tanta gente.
Eso también tiene mucho mérito, ¿no te parece? Porque vale que pueden ser muy Sí, comerciales, pero para que hayan empatizado con tanta gente, algo bien están haciendo. sí, a ver, es un misterio, creo, porque si hubiese una fórmula mágica, habría mucha gente. Quiero decir, si todos supiéramos cómo se escribe la novela perfecta que va a gustar a todo el mundo o que va a despertar tantas pasiones, estaríamos todos trabajando en ello, ¿no? Y no se sabe, hay que experimentar con mucho y hay que meter la pata con muchas cosas y creo que estamos además en un momento en el que se publican muchísimos libros y precisamente porque hay tanta producción hay mucho en donde escoger y hay cosas a lo mejor que no gustan a la gente y cosas que sí y cosas brillantes, ¿no? Puntualmente. No se puede leer. Yo creo más que nada que los autores, perdona, que los autores bestseller han conseguido crearse una voz que se identifica. O sea, que el lector quiere leer los libros de Menganito o Fulanita porque les gustó mucho uno y en realidad quieren volver a leer ese libro, pero con otra historia, porque a mí eso me ha pasado. Puede ser. Sí, como que quieres y luego si vende tanto, si tiene tanto éxito un tipo de novela, se desarrolla cierta fórmula si lo que el escritor quiere, en lo que quiere trabajar es eso. No creo que pase siempre, pero sí que es cierto que a veces da mucha pena separarse de un libro que te gusta mucho y quieres leer más persiguiendo el mismo libro, que luego a veces nos decepciona. Es como, pues este no me gusta tanto como el primero, claro, es que es otro libro, aunque es el mismo autor, es otra historia. Y yo creo que lo bueno de un autor bueno es que tiene su voz. Que como tú dices, todos tenemos una voz diferente, pero desarrollar una voz con un estilo, que tú abras una página y sepas que esto lo ha escrito esta persona porque es su estilo, eso es algo Mm. que, vamos, yo me quito el sombrero y que ojalá en algún momento pueda asomarme a algo siquiera parecido, ¿sabes? Pero sí, Sí, hay que intentar ser lo es más lo bueno. versátil que puedas, ¿no? Porque una de las cosas que también es un reto para un autor es escribir diferentes tramas. Porque si siempre repites la Mm, misma, vale, te puede funcionar en según qué géneros, que es Sota, caballo y mm. rey, digamos, pero también si quieres investigar un poquito más en tus capacidades, pues te tocará tener el reto de ser versátil, ¿no? Y, por ejemplo, Sí, atreverte con cosas, yo sí. creo que tú en la catedrática lo lograste porque te metiste en la cabeza de muchos personajes. Y eso es, a mí me pareció un mérito bastante grande para ser tu primera novela, o sea que me Gracias. parece genial. Bueno, ya te digo que era la manera de contar esa historia de una mujer que no tiene historia. Entonces, que no cuento la suya, cuento la de los demás y que ella esté ahí, pero sí es. A veces resulta, también me han dicho, que resulta un poco que cuando te empiezas a meter con un personaje y ya le has cogido el tanganillo, digamos, cambia de personaje y es de ese ya no se vuelve a hablar, o a lo mejor aparece pero es como secundario y eso deja un poco frustrado. También depende del tipo de lector. A mí esto me lo ha dicho gente que tiene hábito de leer un tipo de historias más, de engancharte desde el principio y querer saber más y más de devorarse hasta el final, como pasa, por ejemplo, con la tuya, con Soltera y Satisfecha, que desde la primera la ves a ella, ya digo, tan ridícula y quieres saber cómo va a meter la pata a continuación, ¿no? Y qué cosas le van a pasar y eso creo que, bueno, en el caso de la catedrática era completamente diferente. No digo que requiera un esfuerzo leerse, pero sí que tienes que saber que, bueno, va como por bloques y cada bloque es cada personaje contando sus movidas que no tienen nada que ver con la primera catedrática de la historia, aunque el libro sea sobre ella, ¿no? Yo creo que el lector de hoy en día es un lector posmoderno que está acostumbrado a las técnicas narrativas. O sea, que Mm, sí, que quien no le guste es porque no le gustan ese tipo de novelas como te puede no gustar la novela epistolar. Por ejemplo, yo me leí hace poco Drácula, que es una novela mm. epistolar, me encantó, sobre todo la primera parte, cómo ambienta ese Maravillosa paisaje Drácula monstruoso, es, ¿no? sí, es de mis libros Sí, favoritos. y, Sí, sí, y hay sí. gente que dice, es que no aguanto el género epistolar, ¿sabes? Yo, por ejemplo, me leo hasta las recetas y los prospectos de los medicamentos, entonces yo leo cualquier cosa que cae a mis manos y me encanta todo, la verdad, porque de todo se aprende, menos de lo que está mal escrito, que eso ya
Bueno, también se aprende, ¿eh? También También te se digo aprende porque se que aprende lo que sí, lo sí. que no quieres hacer. Hay que leer mucho de todo, sí, sí. Sí, 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 pero que hay Pero grandes novelistas hoy en día y puedes aprender de los mejores. Y bueno, pues yo creo que ya deberíamos ir acabando para no hacerlo muy largo. Y tenía aquí alguna preguntita más y seguro que muchas más que se me olvidan. Pero te quería preguntar, ¿cuánto tardaste en escribir la juglaresa? pues, mira, me lo preguntaron hace poco y lo tengo que pensar porque como nos pilló el confinamiento por el medio, yo escribí el primer borrador como en algo menos de un año Ujú. y luego lo cambié todo y lo volví a escribir y me llevó, yo pues igual 2 años, ¿eh? Año y medio, porque la novela iba a salir ya en marzo del año pasado, yo creo que estaba ya a puntito de salir y pasó el tema este tan peliagudo en el que estamos metidos y al final se retrasó 9 meses, pero yo te diría que un año y medio, 2 años, por ahí me llevo. Y Con todo lo que es, desde que me planteo escribir, me documento, estudio, hago los dibujos. tela marinera, es que es un trabajazo. Y tú, por ejemplo, ¿cómo te organizas en tu día a día para poder escribir? Porque claro, trabajas, tienes tu trabajo, tienes tu vida. Sí. Yo en mi caso, cuando escribí tanto la jugularesa como la catedrática, bueno, con la catedrática tenía full time, porque no estaba trabajando Ujú. y tenía todo el tiempo del mundo. Con la jugularesa estaba trabajando los fines de semana y estaba con otros proyectos, pero de lunes a viernes en la Biblioteca Nacional, todos los días puntualmente, de 9 a 3 y cuando no, de 9 a 6 de la tarde. Eh, Ahora no estoy en esa situación y tengo poquito tiempo, entonces voy arañando ahí de lo que el proyecto que tengo ahora mismo cuando puedo. Más que nada estoy con las notas previas y los apuntes y las lecturas, pero me cuesta. Yo no sé cómo te organizas tú, porque Sí, supongo que hay menos documentación, está claro, pero tomas tus notas. Yo no sé si vas con una grabadora ahí cuando quedas con tus amigas. pues alguna vez lo he hecho, ¿eh? No te voy a mentir. Pero es que lo que está en la grabadora no se puede contar porque la No, realidad claro, siempre a supera la inspirarte, ficción. La realidad siempre claro. supera la ficción. O sea que mis amigas tenemos para contar historias más rocambolescas si cabe. Y más en Yeah, Ibiza, que es un lugar que sí, también sí. está elegido por un motivo, ¿no? Y bueno, ¿yo cómo me organizo? Pues la verdad que yo lo tengo difícil, porque yo trabajo por la mañana, luego por la tarde extraescolares los niños, hay que también que hacer deberes con los niños, yo tengo 2 hijos. Pero bueno, en la pandemia me pilló que tuve más tiempo, pude hacer el libro de Soltera y Satisfecha en apenas 4 meses. Y luego el segundo libro, que es la continuación de Soltera y Satisfecha, empecé en verano a escribirlo y acabé en enero. O sea que medio año. Y la verdad que me encanta escribir. Qué rápida. ¿Cómo va? Sí. Y rápida, pero echándole muchas horas, también. Ujú. Sobre todo pues cuando tienes un rato libre y a mí me gusta mucho escribir por las mañanas también. Sí, a mí también. Me encanta, porque a lo mejor es cuando tienes las ideas más frescas, no sé. Yo en general trabajo mejor por las mañanas, también estudiaba mejor por las mañanas, pero sí es que por las tardes, mira que conozco a gente y escritores que trabajan por la noche, de hecho, o sea, por la tarde, última hora, o por la noche. Esta leyenda ¿no? de los bohemios que escribían en soledad y oscuridad pasa. Y yo, vamos, que me quedo dormida viendo una película, no aguanto, vamos, no me escribí. Pues mira, en eso también coincidimos. Sí, 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 somos más mañaneras las dos. Sí, total. Pues nada, yo quería avisar de que la juglaresa sacaré reseña el jueves que viene y habrá sorteo. Vamos a sortear este libro que viene dedicado por María aquí y Sí, sí. llegará, yo se lo mandaré a la persona a quien le toque. O sea que el jueves estad atentos. Y nada, también anunciar que pronto va a salir la segunda parte de Soltera y Satisfecha y vamos a ver cómo continúa la vida Sonia, que la verdad a mí me gusta hacérselo pasar mal. Ya que es mala, también que nos riamos de ella, ¿no? Y bueno, yo creo que lo dejamos aquí. Ha sido un placer tenerte por aquí, María. Igualmente. Estoy encantada Mm, de tus novelas, encantada de... Además somos del mismo año, igual, igual. 22. Y como que mola esto de la generación que empieza ahora, Naranjito. a ver si llegamos muy lejos.
Antes me decía Rebeca, que es esta amiga de Instagram, que también es escritora y que esperamos que pronto tenga su primera novela editada y tal, me preguntaba, ¿dónde te ves dentro de 5 años? ¿Dónde te ves, María? ¿Cómo te ves dentro de 5 años? ¿Cuántas novelas has Pues escrito? espero que trabajando mucho y con muchas novelas publicadas. No voy a poner un número porque luego uno escupe para arriba, pero Ideas no te faltan, sí, ¿no? no, Ideas no no, te ideas no me faltan. No, me falta tiempo y bueno, ocasión, ya sabemos cómo es esto en el mundo editorial, pero sí, sí, ojalá rodeada de libros, que haya aquí muchos más, hay un montón. Yo igual, la verdad. Me veo habiendo escrito muchos libros y espero algún día pues, conseguir una mejor editorial que, digamos, tenga más proyección simplemente para llegar a más lectores, porque eso también es muy difícil, ¿verdad? Sí, sí, no, pero tienes una buena, desde luego llevas un ritmo estupendo escribiendo, ¿sabes? Escribes en una velocidad y muchas veces eso es algo que prima a la hora de trabajar en una editorial o en otra, vamos, quiero decir. Pues Así que a ver nada, si yo te tenemos deseo suerte. mucha suerte, quiero saber cómo continúa Sonia metiendo la pata, con qué esta vez y a ver cuántos señoros se encuentran en el camino. Genial, pues Y nada, muchísimas gracias, me ha encantado. en junio creo que saldrá, a finales de mayo o principios de junio o finales de junio. Así que genial. Y nada, también esperando tu próxima novela, que ya me he leído las dos, así que a la tercera también me la leeré. Bueno, a ver cuando continúo trabajando en ella, porque es que Poco a no tengo poco, tiempo, pero sí. poco a poco. Ya sabemos que no es nuestra prioridad porque no podemos vivir de ello, ya nos gustaría, pero es nuestra ilusión y Ojalá. Mira, dentro de 5 años, si pudiéramos estar ahí viviendo de ello, también sería algo sería genial, como interesante. hormiguitas, a ver si lo conseguimos. Pues nada, despedirme Pues de las sí. personas que han estado por aquí y muchísimas gracias por asistir. Nos vemos otro día. Chao María, chao. Adiós, encantada.